Cada país tiene sus particularidades. Nuestro socialismo no puede ser ni calco ni copia, debe ser creación heroica. El 1 de mayo en Colombia es una jornada que representa para los trabajadores una lucha de reivindicación de los derechos laborales, una lucha por la defensa de un trabajo digno y de otros derechos como el de la salud, la educación. Entonces, en estas marchas generalmente nosotros exigimos un cambio al modelo de desarrollo económico en donde nos permita a los trabajadores poder crecer y donde nos permita cambiar nuestra situación de pobreza. Como se evidencia en todas las marchas del 1 de mayo y generalmente pues, siempre sucede, es un desfile por las calles de las ciudades capitales del país, en donde salen diversas organizaciones sociales, en donde salen miles de personas de sindicatos, asociaciones, partidos políticos, lanzando consignas de unidad, acciones de lucha revolucionaria para cambiar el modelo capitalista y que a través de la base social se logre construir y se desarrolle hacia un modelo socialista. Por otro lado, centenares de hombres, de mujeres, de jóvenes recorren imprimiendo estas calles un poco de alegría, de entusiasmo, de vida, de esperanza, a una lucha revolucionaria a la clase trabajadora. En todas estas ciudades en las que salieron, especialmente este año, de Cali, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Arauca, en todas estas ciudades se expresó por parte de todos los dirigentes, por parte de todo el país, de personas que salieron, un 1 de mayo de inconformidad, una inconformidad frente a las políticas del gobierno nacional, con sus paquetes legislativos, de su agenda legislativas como la reforma tributaria, como la reforma a la justicia, como la implementación a la ley de víctimas y a la restitución de tierras, y obviamente, y se abanderó un rechazo total al Tratado de Libre Comercio que se firma entre Colombia y Estados Unidos, en donde agudiza y se aumenta la precarización y la tercerización que viven los colombianos en el país en el ámbito y en la materia laboral. Por otro lado, el 1 de mayo en Colombia siempre somos atacados por la Policía Nacional, por el ESMAD, es el Escuadrón Antidisturbios de la policía. Somos atacados con una brutalidad policial, con amenazas, normalmente al desarrollo de este evento, de esta marcha. En más de una ocasión se han lamentado desapariciones a los manifestantes, asesinatos a golpes, con un saldo que este año se registró de varios heridos y más o menos de 146 detenidos en Bogotá. Sin decir lo que hubo en Medellín, que fueron 45 detenidos, de ellos 9 menores de edad, y decenas de hostigamientos e impedimentos a la marcha. Caso de este emblemático, de estos golpes, de esta brutalidad, era precisamente el que comentaba el compañero Javier Arjona, de Yuri Neira. Yuri Neira, una persona a la que le asesinaron a su hijo en el 2005 en una marcha del 1 de mayo, precisamente a golpes, después de alrededor de 8 agentes del ESMAD que estaban encapuchados, porque pues generalmente esas son las vestimentas de ellos. Después de golpearlo en una marcha, lo regolpearon hasta que causaron su muerte. Un niño de 15 años, y bueno, que sus padres han sido víctimas de persecución, de hostigamientos, motivos por los cuales Yuri se encuentra en este momento en el programa conmigo. Bueno, en este panorama laboral que registra de tercerización, de precarización, viene un asesinato sistemático a dirigentes sindicales. Cerca al 1 de mayo de este año,
El 27 de abril exactamente fue asesinado Daniel Aguirre Piedrahita, secretario general de Sinalcorterosa. Esto lo podemos ver como una política sistemática de violaciones al derecho de asociación y a la libertad sindical. Bueno, esto, como ustedes están viendo, de todas estas fotos fueron las marchas que hubo en Bogotá, en Medellín, en Boyacá, Tunja, en Arauca, Saravena, y bueno, ustedes pueden ver que está un poco pues, de lo que les decía los jóvenes, con alegrías, folclóricos, pero entonces en otras marchas ven al ESMAD, y este año se tuvo el descaro de que ahora el ESMAD nos graban en plenas marchas. Ahí aparece incluso no sé si ya pasó una foto de un miembro del ESMAD descaradamente grabando la marcha. Entonces, pues generalmente en todas las marchas siempre se presenta eso, ¿no? Las grabaciones, los registros fotográficos, para después judicializarnos de alguna u otra forma o realizar montajes judiciales. Bueno, las detenciones siempre lo hacen con supuestamente presuntos sospechosos, porque vieron a los jóvenes supuestamente lanzando papas bombas, pero realmente en estas marchas son ellos mismos, los agentes del Estado, que se infiltran y se visten como jóvenes y también llaman a otras personas, los indigentes, para que se infiltren y comiencen a cargar sus papas bombas y gases lacrimógenos, en el cual obstruye toda la marcha y hace que todo el mundo salga a correr y huya ante esta situación. Yo les quiero presentar un video para cortar, para que sepan bien cómo es en la marcha. Para los señores de la alcaldía de Bogotá también les cae. Botar plata no es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos es educación. Eso es lo que necesitamos. Entonces para ellos, salta, tierra y libertad. ¿Qué está pasando? Hasta el momento pues, estamos abandonados del Estado. ¿Qué está haciendo el Estado allá? No hay ayuda de parte del Estado para los campesinos.
las condiciones actuales de los campesinos en la zona del Tolima? Pues mala porque los cultivos se han dañado y no hay trabajo. Y todo llevado por el gobierno. Nos está negando lo que nos pertenece a nosotros. ¿De dónde vienen? Del Tolima. ¿Del Tolima? Sí, señor. ¿Cómo está la situación de los campesinos en el Tolima? Es pésima, porque no tenemos carreteras, no tenemos luz eléctrica, no tenemos acueductos, no tenemos absolutamente nada. El gobierno nos tiene abandonados. Cosa que aún espera, y si no fuera por el mal que acecha, lo pasado en mi miseria todavía ¿De provocación de qué son? Aquí, prensa. Soy prensa. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes son un grupo de qué? ¿Retención, provocación? ¿Qué le pasó? Corran para allá, por favor, corran para allá, colaboren. Corran para allá que va a atender al señor, ¿listo? ¿Será que pueden hacer el favor de correr sin atender al señor? ¿Pueden correr para allá? No sé, pregunten a sus compañeros. Corran para allá, por favor. Ubíquese más atrás ya. Dejen atender al señor, bueno. Colaboren, ¿sí? ¿Qué le pasó al joven que está ahí? ¿Quién le hizo eso? ¿Cómo le pasó eso? ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando les pasó eso? estamos esperando y un cambio no ha llegado. Desde el cambio vamos a la paz.
exigir los derechos que nos corresponden a cada uno y a toda la población colombiana. Y segundo, como periodista, pues cubriendo estos eventos que en su gran mayoría la gran prensa o tergiversa, o miente, o simplemente oculta. Esa es mi función en estos momentos, en esta gran marcha. Bueno, como ustedes pudieron ver, esta es la marcha del año pasado, 69 detenidos, este año aumento a los 149 que les decía hace un rato. Pues no pude estar este año, porque pues me encontraba aquí apoyando la marcha de acá de Gijón. Bueno, por mis condiciones de refugiada, soy defensora de derechos humanos, no me presenté desde un principio, soy abogada del Comité Permanente de Derechos Humanos. Efectivamente he sido víctima de persecución e intimidación por acompañar a las víctimas que han sido ilegalmente procesadas a juicios penales, y he acompañado a víctimas en diferentes regiones que cuentan con conflicto armado. Entonces, bueno, realmente 2011, 2012, 2010, todos los años es lo mismo. Todos los años
prácticamente desde el 2005 se viene precisando esta situación contra la ESMAD, esta brutalidad. Siempre dispersan la marcha de alguna u otra forma, por más que los manifestantes vayamos marchando de forma pacífica, siempre pasa algo, siempre hay gas lacrimógenos en cada cuadra. Tengo entendido que este año realmente fue en cada cuadra y casi ni permitían llegar al Parque Simón Bolívar, pero bueno, ya esta vez los manifestantes no se están dejando provocar, que es un poco como la conciencia que nosotros como dirigentes estamos creando, de no dejarnos provocar, pues como les decía, son infiltradas las marchas, y si nosotros nos dejamos provocar es justificar lo injustificado. Entonces ahora andamos más calmaditos, procuramos hacerlo más pacíficamente. Bueno, realmente aquí con mi compañero que va a hablar de Venezuela, pues verás que es muy diferente lo que pasa en Colombia. Realmente para los colombianos este modelo social realmente es el más desigual en toda América Latina, con una clase dirigente totalmente guerrerista y represiva, donde pues nuestro gobierno vende fácilmente o saquea nuestro petróleo, nuestros minerales, y fácilmente se lo entrega a las transnacionales. Eso es algo que estamos exigiendo, y este año en la marcha del 1 de mayo, que fue lo que más se pidió, la salida de las transnacionales, de las multinacionales, en las cuales contamos con empresas españolas, ¿sí? Y que de cierta forma, pues en todas las regiones se estaba pidiendo eso, y que a mediados de este mes se iniciaba este tratado entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias, disculparán la demora, ese era mi objetivo de por qué tanta existencia del video, las fotos, quería que las vieran, más que un poco lo que yo estaba comentando. Yo sé que esto impacta un poco más, y bueno, que tengan como un poco de visión cuando vayan a ir a Colombia, o se preparen a la próxima y lleven su vinagre y la leche para que no los gaseen y no los hagan llorar a la próxima. Los invito. Gracias.